Al calcular la Z de Allman, se identifican las 5 variables, las mismas que están conformadas por una fórmula para cada una de ellas, en la cual se utilizan ciertos valores tanto del balance general como del estado de resultados. Quédate hasta el final del video porque aprenderás a calcular la Z de Allman y determinar la insolvencia financiera de tu negocio. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Al realizar el cálculo de la Z de Allman, debemos considerar las cuentas del balance general histórico y del estado de resultados también. Entonces, la Z de Allman se conforma por 5 variables y en cada una de estas variables tiene diferentes fórmulas. Entonces, estos valores de aquí que se mencionan en cada una de las fórmulas se los puede obtener mediante el balance general y el estado de resultados. Entonces nosotros, a manera de ejemplo, vamos a determinar, por ejemplo, el capital de trabajo, que se obtiene dentro del año 1, que vendría a ser el capital de trabajo, los activos corrientes, menos los pasivos corrientes. Y esto lo arrastramos hasta el año 3, o tercer año sería. Igualmente vamos a hacer con los activos totales, que nos identifica dentro de la variable 1. Los activos totales, que vendría a ser aquí donde dice total activos, que corresponde a los $17.070. Y esto lo arrastramos igualmente hasta el final. Aquí, por supuesto, vamos a dividir, de acuerdo a como dice la fórmula, el capital de trabajo para los activos totales. Y aplicamos la misma fórmula para el segundo y tercer año. Esta parte de aquí vendría a ser, digamos, el coeficiente dentro de la fórmula planteada dentro de la Z de Allman. Y por lo tanto, esta columna no se modifica. Se mantendría ahí porque acá ya tendríamos que ver cómo se multiplican estos valores de acuerdo a la fórmula que se observa aquí. Luego de ello ya tenemos las utilidades retenidas, que vendría a ser para la segunda variable. ¿Dónde están las utilidades retenidas? Aquí, que vendría a ser $1.650. Y esto igual lo arrastramos hasta el tercer año. Los activos totales nuevamente, que se tiene aquí. Y esto lo arrastramos igualmente hasta el tercer año. Por supuesto, como aquí le vamos a dividir nuevamente lo que es las utilidades retenidas para los activos totales. Tenemos los valores del año 1 y así lo arrastramos también para hasta el año segundo y tercero. En la tercera variable tenemos utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos. Vamos a ubicar aquí y donde dice utilidad antes de intereses e impuestos dentro del estado de resultados que tenemos aquí, nos vamos al año 1, verificamos que esté correctamente el año y damos un enter y arrastramos igualmente hasta el segundo y tercer año. No olvidemos también que aquí nuevamente nos pide los activos totales o el total de los activos. Igualmente lo arrastramos hasta el tercer año. Y esta parte de aquí igualmente lo vamos a dividir las utilidades antes de intereses e impuestos dividido para los activos totales. La cuarta variable vendría a ser valor patrimonio de mercado. De acuerdo a esto, para determinar este valor de aquí, se debe tomar en cuenta el valor de capitalización que tiene la empresa y el precio de la acción que tiene en el mercado, considerando que estamos trabajando con una empresa que cotiza en bolsa. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la capitalización del año 1 por el precio de la acción en el mercado. Igualmente hacemos lo mismo, la capitalización en el año 2 multiplicado por el precio en el mercado en ese momento. Y para el año 3 aplicamos la misma fórmula, la capitalización por el precio de la acción en el mercado. Y aquí nos dice los pasivos totales, o el total de los pasivos, que vendría a ser 4.335. Y esto lo arrastramos hasta el final. Luego de ello nosotros nos vamos a ubicar aquí, donde dice valor en patrimonio de mercado, dividido para los pasivos totales,
Y estos valores igualmente lo arrastramos hasta el tercer año. Posteriormente tenemos el valor de las ventas, que lo podemos obtener dentro del estado de resultados, que corresponde al año 1. Ventas totales, $6,050, y esto igualmente lo arrastramos hasta el tercer año. Y finalmente tenemos nuevamente los activos totales o el total de los activos. Y este valor lo arrastramos igualmente hasta el tercer año. Y aplicamos la misma fórmula que vendría a ser las ventas dividido para los activos totales en la quinta variable. Este valor igualmente lo arrastramos hasta el tercer año. Entonces tenemos cada uno de los valores, de acuerdo a las fórmulas, de las 5 variables dentro del modelo de Z de Allman, dentro del modelo general de Z de Allman. Entonces nosotros aquí procedemos a calcular esta fórmula, que dice 1.2 multiplicado por x1, 1.4 multiplicado por x2 y así sucesivamente para el año 1, 2 y 3. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar esto, que vendría a ser del año 1 de la variable x1, por el 1.20. Y no olvidemos que el 1.20, como lo vamos a arrastrar para el año 1, 2 y 3, serían 1, 2 y 3 F4. Más esta parte de aquí por la segunda variable, que vendría a ser 1, 2 y 3 F4. Más, que vendría a ser 0.8 por la tercera variable, que vendría a ser 3.30, y vamos a dar 1, 2, 3 F4. Estamos dando F4 porque necesitamos que se fije toda esta X sub I. Más, aquí la cuarta variable sería por 0.60, 1, 2, 3 F4 y más 0.35 del año 1 por X sub I, que vendría a ser 1. Y vamos a dar 1, 2 y 3 F4. Que en este caso no tenemos una Z de Allman de 3.09. Y si nosotros lo arrastramos así, vemos que efectivamente permite ver cada uno de los años, ya sea un año 1, 2 o 3. Y por supuesto la columna X sub I no se estaría moviendo. Luego de ello, por ejemplo, vemos aquí que dentro de las zonas de discriminación dentro de la Z de Allman, vemos que los años 1 y 2 corresponde al color verde, mientras que el tercer año registra un color gris. ¿Por qué? Porque está debajo de los 2.99 puntos. Por lo tanto, nosotros en base a ello también podemos elaborar un gráfico estadístico. Entonces nosotros le colocamos aquí 2.99 y 1.81 porque son los rangos dentro de la zona gris, la zona segura y la zona de alteración. Y la arrastramos hasta el segundo y tercer año. Estos valores de aquí procedemos a hacer un gráfico estadístico. Entonces aquí nosotros ubicaría aquí donde dice opciones de presentación de dentro de la cinta de opciones. Nos ubicamos donde dice mostrar pestañas y comandos. Y aquí nos vamos a ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos. Yo aquí tengo una plantilla en la cual ya permite desarrollar esta parte de aquí. Y este gráfico lo colocamos ahí. Y aquí vamos a colocar Z de Allman. Este gráfico se ha elaborado en base a los resultados obtenidos del año 1, 2 y 3, en el cual se identifica la zona segura, la zona gris y la zona de alteración. Por ejemplo, aquí observamos que en el año 1 tiene un puntaje de 3.09, por lo cual se estaría demostrando que la empresa en términos financieros se encuentra dentro de una zona segura. En el año 2 sube a 3.33 puntos, pero en el año 3 o en el tercer año cae 2.26. Ahí surge la pregunta, ¿por qué cae? ¿Por qué de alguna forma, digamos, aquí en el año 1 y 2 se mantiene dentro de una zona segura,
pero cae la Z de Allman dentro de una zona gris para el caso de la empresa, en el tercer año. Bueno, entonces para ello, nosotros tendremos que revisar acá los valores de aquí, de capitalización, en relación al precio de la acción. No olvidemos que esta empresa, en modelo de Allman, estamos calculando o lo estamos obteniendo mediante una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Por lo tanto, el precio de sus acciones está dado por la volatilidad del mercado. Entonces vamos a asumir que en el año 1 tiene el precio de la acción es 12.80, en el año 2 es 10 dólares con 60 centavos y en el tercer año 7 dólares con un centavo. 7 dólares con 10 centavos, perdón. Entonces, por supuesto, existe una amplia volatilidad en el precio de la acción y se demuestra que conforme han pasado los años, el precio de la acción ha ido cayendo. Al caer el precio de la acción, por supuesto, cae también su valor de patrimonio dentro del mercado, que es lo que se refleja aquí. Y por lo tanto, estos valores se disminuyen con el pasar de los años, pasando de 2.94 en el año 1 a 1.19 en el año 3. Y eso de alguna forma conlleva de alguna forma, digamos, que la empresa se encuentra de una zona gris. Ahora, hay que considerar también que, por ejemplo, en base a esto, se estaría demostrando que la empresa tiene una insolvencia financiera que de alguna forma habría que revisarlo. Esto no significa necesariamente que la empresa esté en quiebra, pero es muy importante considerar que si, por ejemplo, nosotros revisamos los valores de deuda dentro del balance general y vemos que aquí, en esta parte, tenemos la deuda, los valores de deuda de obligaciones a largo plazo de 4.000 dólares en el año 1, 3.000 dólares en el año 2 y en el año 3, boom, sube a los 5.000 dólares. Es decir, que en aproximadamente un año la empresa ha subido sus deudas en un 50%. Eso de alguna forma los inversionistas les genera un cierto temor al invertir en esta empresa y provoca la caída en el precio de las acciones para el tercer año. A consecuencia de ello que se genera, por supuesto se reduce la Z de Allman, por lo cual se genera una, ¿cómo se puede decir? Una cierta inseguridad por parte de los inversionistas dentro de una zona gris. Y si por supuesto la empresa se sigue endeudando un poco más, es muy posible que el precio de la acción caiga más de lo establecido y por lo tanto la empresa ya se encontraría en una zona de alteración, de lo cual es muy importante la empresa que proceda a disminuir sus condiciones de deuda para que de alguna forma se mantengan razonables los niveles de liquidez tanto en el corto, mediano y muy largo plazo. Mil gracias por llegar hasta el final, pero si deseas aprender sobre cómo elaborar un estado de flujos netos de efectivo proyectado, haz clic en el siguiente video. No olvides darle un like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!